Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos en este canal del Estado Israelita, EIM TV, nuevamente para un programa de aquellos que se repiten cada semana y que siempre nos traen cosas nuevas, con la gran Eva Holz. Buenas tardes, Eva. Cuéntanos quién nos visita hoy. Bueno, hola, buenas tardes. Me presento como siempre Eva Holz, diseñadora 2 veces, artista visual, y tengo el tremendo agrado de presentar a Hilda Waldman, socióloga, escritora, doctora en un montón de cosas, profesora universitaria, un tremendo currículum. Ella va a hablar del tremendo currículum, pero yo les cuento un tremendo currículum. ¿Y cómo llego yo a ella? Conversando con la Jenny Minón, que es una de nuestras primeras entrevistadas, la asistente social que trabajaba con viejita, con la que después de esto ya todas las semanas nos hablamos por teléfono Israel y nos estamos contando y comentando las distintas entrevistas. Ella me dijo, oye, yo tengo una amiga que vive en México, que es una tremenda persona que estudió conmigo sociología en Chile y que está muy metida en la literatura. Y como tú querías armar este cuento en el Estadio Israelita de la literatura, yo creo que tenéis que hablar con Hilda. Ah, no te puedo creer, le digo yo, puche, ¿por qué no me da el teléfono? Y la cuestión, bueno, para hacer el cuento corto, me dio el teléfono, la llamé. Bueno, y la primera llamada fue como 1 hora y media, y sobre la marcha, porque estas cosas suceden sobre la marcha, sobre las casualidades de la vida. Y digo, oye, Hilda, ¿y por qué no hacemos un vivo en el Estadio Israelita las dos? Y hablamos de tu experiencia, porque tú me dices que tú, cuando te doctoraste en sociología en México, tu tesis doctoral la hiciste de Bashevis Singer. Y Bashevis Singer es uno de mis autores preferidos. Y por otro lado está esta idea que tenemos en el estadio, entre todos los que estamos trabajando en el estadio, algunos empleados y otros voluntarios como yo, de armar un cuento con la literatura judía. Entonces, tú que tenés más experiencia, le dije, ¿y qué me recomendáis? ¿Qué podemos hacer? Y te tengo que hacer el vivo para que esta conversación la tengamos enfrente del Estadio Israelita, para que la gente se entusiasme, se inscriba y nos proponga cosas, porque esto van a ser unos encuentros en que los vamos a ir armando entre todos, de acuerdo a lo que todos tenemos ganas de hacer y todos tenemos ganas de estudiar y de escuchar. O sea, esto no va a ser un curso cocinado en que el primer día se va a hablar de Bashevis Singer, la segunda vez de Agnon, la tercera vez de Grossman. No, esto es un cuento que lo vamos a armar. Entonces, aquí dejo yo la presentación para que siga Hilda y nos diga entonces de su experiencia y cómo llegó ella a hacer una tesis de Bashevis Singer y por qué lo eligió, habiendo tantos otros. Te dejo la palabra, Hilda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al Estadio Israelita, gracias a Eva Holz. Y cuando Jenny me hablaba de Eva Holz, yo decía, sí, yo me acuerdo de ella del colegio. Yo estudié en el Instituto Hebreo hace muchos años y me acordaba de Eva en el colegio, y Jenny, fuimos muy amigas, aunque no la conocí en el colegio, pero la conocía del colegio, pero la conocí en sociología. Y bueno, me da mucho gusto estar acá, realmente es una gran emoción. Para mí, estar de vuelta en este espacio del Estadio Israelita, un lugar entrañable, para mí parte de mi vida. ¿Cómo llegué yo a Bashevis Singer? También por casualidad, de manera absolutamente casual, como suceden las cosas importantes de la vida. Yo recordaba, tenía el recuerdo un poco vago, pero ahora con todo esto empezó a florecer y a aparecer de vuelta la memoria, un gran tema en Bashevis Singer, por cierto. A fines del año 1978, yo estaba en una librería en Ciudad de México, muy bonita, ya no está. Ese año le habían dado el premio Nobel a Bashevis Singer. Yo no lo conocía. Yo había leído la gran obra de su hermano, Yoshua Singer, Los hermanos Ashkenazi, en casa de mi papá. Mi papá, que tenía una gran biblioteca, tenía ese libro, yo lo leí muy joven y ese libro me impactó tremendamente. Pero a Bashevis Singer, a Isaac Bashevis Singer, yo no lo conocía. Vi que le dieron el premio Nobel, un escritor judío, qué bueno, qué bonito, pero en el libro que yo vi en esa librería había
un cintillo que decía Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel 1978. Esta es la primera novela publicada en español. Y el libro era La familia Muscat. Y en la portada había un judío religioso tradicional con un sombrero tocando el shofar. Y a mí eso me movió el piso absolutamente. Yo llevaba un par de años en México, yo había dejado de lado todo mi mundo judío, mi padre había muerto hacía 2 años, yo no había realizado el duelo por mi padre quedó como atrás de una puerta, yo no podía acceder a hacer el duelo por mi padre, pero cuando veo ese libro y leo que el escritor escribe en yiddish, en la portada hay un judío religioso tocando el shofar, fue un impacto tremendo, porque se me venía a la memoria y a la mente todo un mundo familiar, ¿no? Compré el libro, lo leí en una noche, 500 páginas, lo leí en una noche, y la conmoción siguió, porque era como volver a recrear el mundo de mi padre, del cual yo tengo muy pocos recuerdos, tengo recuerdos muy vagos, pero mi padre también venía de un pueblo polaco, de un shtetl polaco, venía de una familia religiosa tradicional y fue atravesado por todos los vientos del mundo moderno, con un abuelo rabino, mi padre, y él se vuelve comunista. Entonces, todo eso está plasmado en el libro de la familia Muscat, que transcurre entre 1911 y 1939 en Varsovia, pero era la desintegración del mundo judío, arrasada por los nuevos vientos modernos, ¿no? La desintegración del shtetl, la desintegración de la religión, la aparición de los movimientos seculares, la escala, el comunismo, el nacionalismo, el sionismo, y lo que pasa en ese mundo que se desintegra. Y la familia Muscat termina en 1939, pocos días antes de que Hitler invada Polonia. Y bueno, también eso se ligaba con la historia de mi padre. Entonces el libro para mí fue una conmoción tremenda, un hachazo en la cabeza. No había libros disponibles de Bashevis Singer en México, y en un viaje a Estados Unidos, nuevamente por casualidad, en una librería muy pequeñita de Nueva York, encuentro 2 libros de Bashevis Singer, la misma saga familiar, pero estaba dividido en 2 libros, nuevamente con la figura de figuras religiosas en la portada. Lo compré, estaba en inglés, y de ahí empecé a conseguir lo que pudiera de la obra de Bashevis Singer, lo que podía encontrar en inglés. Todavía no había internet, pero como pude, empecé a buscar, a meterme en la obra de Bashevis Singer. Pasaron muchos años, y el tema del exilio, de la memoria, del desarraigo, de la migración, que era en fondo mi propia historia, y la historia de mi padre, yo la tenía siempre dando vueltas en la cabeza. Entonces, cuando tenía que hacer una tesis de doctorado, y yo estoy bastante cerca de la literatura, dije, bueno, yo quiero tratar estos temas que traigo así como una gran inquietud interna, grandes preguntas que me hago permanentes sobre estos temas, y dije, bueno, creo que un buen autor para adentrarme en este mundo de la migración, del desarraigo, de la transformación, de la secularización, de lo que pasa cuando el mundo tradicional se rompe, cuando uno rompe con la familia, etcétera, puede ser Bashevis Singer. Y de ahí entonces decidí hacer mi tesis sobre Bashevis Singer y otro autor, también judío, pero judío austríaco, Joseph Roth, y eso fue mi tesis de maestría. Como ves, surgió casualmente, muy ligado con mi propia historia familiar y muy ligado en el fondo por tratar de comprender el mundo de mi padre. Y así surgió este interés mío y esta pasión mía por Bashevis Singer, que cada vez que lo vuelvo a leer me conmueve, me emociona y me toca profundamente. Claro, pero también pasa, digamos, yo también tuve la experiencia de leerlo casi cuando salió como premio Nobel, y tal como dices tú, era siempre muy difícil conseguir obra, porque en castellano
editaron pocas obras y además las librerías, pensando que no iban a tener mucha venta, también traían poca. Entonces era conseguir un libro de él era algo imposible. Y yo incluso estuve en España y compré un par en España que no habían llegado nunca a Chile. Ahora, yo quiero hacer una analogía un poco con esto de haber tú elegido eso y por qué este es uno de mis autores preferidos que yo ya hace por lo menos unos 10 o 15 años que no he leído nada más, pero sí lo coleccioné todo lo posible. Yo pensé que yo había leído casi toda la obra, pero ahora al revisar la Wikipedia y ver la cantidad de obras, me doy cuenta que tiene muchísimas más que nunca llegaron a castellano. También para poder estar, no te digo que a la par, pero un poco para conversar contigo, empecé a escuchar algunos videos sobre la vida de él, algunos cuentos que hay en el YouTube para recordarme un poco el estilo, pero a mí también me pasaron cosas cuando lo leí. Y a propósito de que me pasaron cosas, yo quiero hacer una reflexión sobre qué pasa en la literatura, por qué le pasan cosas a uno. Le pasan cosas a uno porque, como en el caso tuyo, te recuerda tu historia, porque traes el presente, el pasado hacia el presente, reinterpretas el pasado en el presente, tratas de llegar a alguna conclusión. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención porque también yo tengo que pensar, la otra vez tuve que hacer, me pidieron que hiciera el análisis de un libro que yo lo encontré harto malo, y yo, entre las cosas que dije por qué era malo, dije, para mí es malo por esto y por esto, pero en realidad es que cuando un libro a mí me conmueve, me transforma, me ilumina, aprendo, a mí me dan ganas de nuevo de buscar otro libro del mismo autor para ver qué es lo que me quedó en el tintero, que yo podría aprender más, que me podría transformar más, que me podría llevar a otros mundos, a otra historia, a otro viaje. Y por eso sigo con el autor y me quedo pegada con el autor. ¿Te das cuenta? Porque no está listo todavía todo lo que me tiene que decir. Que es lo mismo que acaba de pasar una imagen de Jerusalén que David, yo le pedí que la fuera intercalando entre medio. Yo pinto y pinto Jerusalén porque todavía esta obra tiene mucho que decirme. No puedo terminar, porque apenas termino un cuadro digo, ¡uy! Pero si yo le hubiera puesto más azul o más verde, entonces hago otro y a ese le pongo un poco más azul y más verde. Y el otro tiene una escalerita. Y entonces en las obras de los autores también pasa lo mismo, que uno se queda con un autor y se hace asidua de ese autor, porque ese autor todavía tiene mucho que decirle, porque la experiencia, la gestalt, no está completa. Entonces uno quiere otra patita, otro poquito, a ver qué es lo que me dice. Ahora, toda la parte que a mí me sorprendió muchísimo es todo esta, no te diría que liviandad, sino la naturalidad con que él habla de todos los encuentros sexuales y los cambios sexuales que va teniendo en los libros, porque yo también era bastante joven cuando lo leí. Yo decía, ¿habrá sido así en la casa de mis padres? ¿Habrá sido todo tan liviano? Entonces yo hablaba con mis padres y les preguntaba la historia desde el punto de vista de ellos, ¿cómo era esto cuando ellos eran jóvenes? Que no existía la píldora, ni la píldora del día después, ni habían preservativo, entonces la gente se embarazaba y se hacían muchos abortos. Entonces, ¿cómo era esta cosa tan liberal que uno pensaba que no era así? Pero parece que era así, solamente que no nos informaron. Entonces yo me encontré con esa parte en el libro y escuchándolo, estos videos que contaban que él, por ejemplo, tenía como 5 o 6 traductoras que lo ayudaron a traducir sus primeros libros, pero con todas tenía algo él estaba con todas metía, él se metía con todas, o sea, era un tipo muy mujeriego,
sumamente mujeriego, y cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted todo lo que escribe es autobiográfico? Entonces él explica, mira, la Esther, esa que yo puse en el libro, bueno, no era tal cual, ¿ah? Y la otra que yo puse en el libro, esa con la que pasó tal y tal cosa, no era tal cual. Entonces yo la ficción la mezclo con la realidad, pero al final yo no sé qué es lo que es la realidad y qué es lo que es la ficción. O sea, él da esa respuesta, ¿te das cuenta? Ambiguo, total. No sé qué dices tú de todo esto. Mira, yo estaba revisando hoy, justamente para esta conversación, un libro autobiográfico de Bashevis Singer, no sé si haya llegado allá, que se llama Amor y Exilio. Sí, claro. Es con las libro... 3 mujeres. ¿Cómo? Con las 3 mujeres. Bueno, él cuenta, digamos, es autobiográfico desde que él era niño, la historia en su casa, cómo él está influido por el hermano mayor, que se mete al mundo de la secularización y trae a la casa libros de Tolstoy, Dostoyevsky, y en fin, una serie de autores, ¿no? Entonces, es una obra autobiográfica, claro, muy bien narrada, parece novela, y ahí cuenta, era muy tímido. Bashevis Singer era un hombre muy tímido, y él dice que era muy tímido, y sin embargo tenía un afán por perseguir mujeres que era incontrolable. Entonces él cuenta cómo desde joven se metía con un montón de mujeres. Él no entendía qué veían en él, que era un tipo flaco, pelirrojo, de ojos azules, más o menos poco atractivo, pero él se metía con todo el mundo, y eso él lo traslada luego a sus novelas. Claro. Hasta el punto que, por ejemplo, lo revisaba hoy, ella habla de una tal Gina, que creo que fue la primera mujer con la que tuvo relaciones sexuales. Y Gina es una de las figuras de la familia Muscat, con el mismo nombre. Hay una como traslación directa. Entonces, sí es cierto de que, bueno, no es su obra novelística, no es una autobiografía, pero hay muchísimos elementos autobiográficos de su vida metidos allí, ¿no? Él tuvo un hijo con una mujer en Polonia, eran los dos muy jóvenes, y él dejó a la mujer y al hijo y se fue a Estados Unidos, ¿no? Y ellos se fueron a Rusia. Se fueron porque era comunista ella. Claro. Y no los vio 20 años. 20 años no los vio. Claro, y luego se fueron a Israel, y cuando el hijo creció lo buscó, y parece que el encuentro fue bastante desastroso, ¿no? Entonces, bueno, en todo, o sea, ¿cómo lo podemos pensar? Siempre en todo autor hay una dimensión autobiográfica. O sea, porque la literatura es subjetiva, ¿no? El autor está hablando de lo que conoce, aunque ficcione, no puede escribir de algo que no conoce. Y finalmente toda literatura está anclada en el mundo. Eso lo decía Bashevis Singer, ¿no? Toda la literatura tiene que estar anclada en un lugar. Y la mía está anclada en los Tatris, está anclada en Varsovia, está anclada ya en sus últimas novelas en Nueva York, de estos judíos sobrevivientes del Holocausto que llegan a América, pero él lo ancla, y lo ancla también mucho en su propia autobiografía. Claro, y además hay otra cosa que a mí me llamó bastante la atención, y que tal vez por eso quedé metida con este autor. Me di cuenta que a veces él le tira una pregunta al lector, y por otro lado va dejando una especie de silencio en los relatos, que es como son las conversaciones, que tú al conversar con una persona, tú te das cuenta de cosas que cuenta y cosas que no cuenta, y empiezas a darte cuenta que esas cosas que no cuenta a veces son más importantes que las cosas que cuenta. Y también en los relatos de Bashevis Singer se produce ese subtexto de silencio en que él te va armando un relato y paralelamente te va armando otro relato de silencio entre medio, y te deja esos finales suspendidos, el que lo cortaron como con tijera y tú te quedas así, churra, ¿qué pasó? Terminó el libro,
no me di ni cuenta que se iba a terminar. Entonces hace primero cortes abruptos, y recuerdo un cuento que me llamó mucho la atención, no me acuerdo el detalle, pero era de una mujer, parece muy pituca y muy aquí, tenía un gatito y lo quería, o era gatito, era perrito, no sé qué historia, bueno, y ella era coqueta y el pelo y todo, y no sé qué tenía, qué enredo tenía con el gato o con el perro, que en una de esas el perro o el gato la muerde y le saca, no es que le muerde la nariz, le saca la nariz. Se la saca y la deja sin la nariz. Y el cuento termina algo así con una pregunta del autor: ¿y por qué cree usted que el perro la mordió? O sea, ¿qué hizo esta vieja para merecerse ese castigo final? Entonces hay esa pregunta: ¿y por qué cree usted? Entonces ese ¿por qué cree usted? Uno lo traslada a otras novelas de él y a otros cuentos de él, donde también él va ondulando entre la realidad y este mundo mágico, en que tú no sabes si el personaje está inserto en esto, porque también hay un cuento de una viuda, por ejemplo, de una mujer que el marido la abandona y que está no sé cuántos años, no se puede casar ni nada, pero alguien se le mete a la casa, se le mete a la cama y le empieza a conversar que es como un duende o no sé qué, y le cuenta unas terribles historias. Y tienen unos tremendos romances y unos tremendos encuentros sensuales y sexuales, y ella se cree todo el cuento. Entonces tú sabes que en realidad ella no se cree el cuento. Pero entonces ahí es donde está el subtexto, de que ella sigue como si creyera, hay una parte que no cree, y después ella sufre porque el tipo se muere, ¿ya? Y deja de ir, pero él venía 2 o 3 veces a la semana, le hacía el favor, se iba, te das cuenta, pero ¿cómo está relatado eso? De ese paralelo entre la imaginación, entre el darse cuenta y el no darse cuenta, y siempre él está en esta cosa, en el darse cuenta y en el no darse cuenta, entre la conciencia, entre el saber y la ignorancia. No sé cuál es tu experiencia en esto. Mira, yo creo que esa es la gran magia de la literatura, que no te dice, incluso la literatura más realista, y Bashevis Singer es un escritor bastante realista, ¿no? Salvo digamos, pienso en las novelas, en los cuentos recurre a los D-books, a los fantasmas, recoge Claro. todo ese mundo de almas perdidas que regresan y, en fin, ¿no? Toda esa parte como tan ajena a lo racional, pero que es parte de la cultura popular, por lo menos de la cultura popular judía de la época, ¿no? Los golems y los D-books y los fantasmas, que Bashevis Singer recoge muchísimo, ¿no? Pero creo que la magia de la literatura es que no te dice las cosas exactamente como son, sino que siempre te deja como esa ambigüedad. O sea, claro, la literatura se escribe como desde la perplejidad, no desde la seguridad. La literatura es pura perplejidad, es como un extravío, ¿sí? Para irte llevando y contando una historia. La gran literatura es esa, ¿no? Hemingway decía, claro, refiriéndose al cuento, no, lo que uno lee en el cuento es la punta del iceberg, y uno tiene que encontrar al iceberg. Bueno, tú has estudiado mucho literatura creativa, cuéntanos de eso. Mira, cuando yo estudiaba en el colegio hebreo, yo quería estudiar literatura, y tenía un compañero de colegio, un compañero muy querido para mí hasta el día de hoy, que me acuerdo que en una fiesta de esos adolescentes que teníamos, ¿no? A los 16 años, me sentó en un sillón, en un sofá, yo me senté, él me sentó, mejor dicho, él estaba de pie, y me dijo, mira, porque yo dudaba, literatura o sociología, más me inclinaba por literatura, estaba sociología por ahí rondante, me dijo, mira, con sociología te vas a morir de hambre, perdón, con literatura te vas a morir de hambre, con sociología, un poco menos. Y yo estudié sociología. Por si acaso.
No, estudié, no me arrepiento, fue un argumento bastante contundente, yo sabía que tenía que ganarme la vida por mi carrera, estudié sociología, no me arrepiento, ha servido mucho, me he ganado la vida, toda la vida he trabajado en sociología, me dio una mirada, por supuesto, pero mi gran amor y mi gran pasión siempre fue la literatura. Entonces, así como me he ido acercando cada vez más a la literatura, que creo que dice mucho más que la sociología. No es que la sociología no diga, la sociología dice muchas cosas, ¿no? Pero la literatura dice mucho más. Y además a través de la literatura puedes ver como los grandes procesos y los grandes fenómenos, pero encarnados en personas concretas, en los rostros, en los cuerpos, en las subjetividades, ¿no? O sea, los procesos históricos, sociales pasan por la gente. Y ahí lo ves, ¿no? Entonces eso era lo que siempre me fascinó de la literatura. Entonces, bueno, junto con todo esto, empecé a tomar un montón de talleres de escritura creativa. Tomé talleres de cuento muchísimos, tomé un taller de novela, tomé un diplomado en creación literaria, o sea, tengo también una larga historia en talleres de literatura. He escrito cuentos que los presenté yo en el equivalente del Estadio Israelita en México, que es el Centro Deportivo Israelita. Todos los años organizan un certamen literario, presenté mis cuentos, y bueno, fue una experiencia muy linda, muy linda, que es algo que yo tengo pendiente en mi vida. Retomar esos cuentos y continuar escribiendo cuentos. Creo que no me da el aliento para una novela, pero creo que soy como tengo mucha capacidad de síntesis, ¿no? Más que el largo aliento. Entonces me gustaría en algún momento retomar toda esta dimensión de literatura creativa, que para mí es como muy importante, ¿no? Me encanta, me encanta. Ahora lo que te iba a preguntar, haciendo un paralelo con la pintura y también un poco que ver con algo que escuché en uno de estos videos largos ayer en inglés. Me di cuenta que sé mucho más inglés de lo que creí, entendí el 80%, así que parece que sé mucho más. Y que decía que, porque le preguntaban sobre qué pasaba con la traducción, y al principio lo ayudaron con la traducción, y los que más lo ayudaron, y el que más lo ayudó con la traducción, es Saul Bellow. Y Saul Bellow también es un premio Nobel que escribe espectacular, a mí me gusta mucho, es de difícil lectura, no es como Bashevis Singer, que es una lectura fácil. La de Saul Bellow es difícil, pero él fue durante mucho tiempo su mayor traductor. Y también estuvo mucho en contacto con Philip Roth, o sea, era una cosa muy importante. Y le preguntaron qué tan importante era la traducción, porque él escribía todo en yiddish, y resulta que cuando se traduce se cambia mucho, porque ahí decía, para que alguien traduzca del yiddish, de ese yiddish polaco, tiene que ser polaco, tiene que haber estado en el Statel, que tiene que haber sabido lo que pasaba en Ucrania, tiene que haber sabido lo que pasaba en Rusia, porque todo estaba ligado. Entonces una palabra tenía una connotación dependiendo, entonces, que al final decía, se producía una triada que era una mezcla entre el escritor, que escribía una parte, el traductor, que la interpretaba de otra manera, y el lector, que la interpretaba de otra manera. Y que con esta, y después, a medida que él fue aprendiendo muy bien inglés, él fue el mismo que él se traducía la obra que él escribió en yiddish, él se la traducía a yiddish, y son muy pocas las obras que él escribió en inglés, escribió todo en yiddish. Y en el premio, cuando le dieron el premio Nobel, le preguntaron, ¿y por qué escribió en yiddish? Y él contestó, sí, y habló en el discurso como si todos los que estuvieran ahí fueran judíos. Le dice, bueno, porque yo pienso que cuando llegue el Mesías, todos los que hablan yiddish van a resucitar.
Y cuando resuciten los que hablan yiddish, van a preguntar, ¿y hay una nueva obra en yiddish? Y eso lo dijo en el discurso, ¿te das cuenta? Entonces le hacían unas preguntas y él contestaba como que eran sus amigos a lo que le estaba diciendo y como que todos sabían cuál era el mundo. Entonces, en esto de la triada, por lo menos en la pintura, y que yo me doy cuenta que en la literatura es igual, cuando yo hago un cuadro y yo creo que está terminado, se lo presento al espectador y el espectador al verlo lo completa. Y eso que a mí me emocionó puede que lo emocione. Si lo emociona, lo compra. Porque quiere decir que aquello que yo le quise decir, el espectador lo recibió. Y con la literatura es lo mismo. El autor propone el cuento, propone el relato, pero el lector, como lo mete a su mundo, lo procesa con su historia familiar, con sus rollos personales, con el ánimo que tenía, con la música ambiental y arma con el autor otro cuento. Y aquí, sin estar el traductor, está la triada. O sea, está que el resultado final es el conjunto de toda esa gente, del que lo escribió, del que lo tradujo y del que lo leyó. Y por eso que la obra para mí no es igual que para ti, porque mi contenido intelectual y emocional no es el mismo tuyo. Mira, yo leí a Bashevis Singer y creo que haberlo leído casi todo, en español o en inglés. Y un día, por casualidad, nuevamente, el azar, encontré, era el inicio de un cuento, no me acuerdo cuál, en yiddish. Yo leo yiddish. Lo leí en yiddish. No era todo el cuento, eran como 3 párrafos. Y me quedé, dije, esto es otra cosa. Por muy bien traducido que esté, pero leerlo en yiddish, con toda la resonancia del yiddish, era otra cosa, era otro cuento. A mí me conmovió profundamente, a mí el yiddish me conmueve profundamente, y esa es parte de mi historia personal, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que tiene que ver con la traducción. Yo estoy segura, no he leído la traducción en inglés del cuento que Saúl Bellow tradujo, tampoco sé exactamente qué cuento es, supongo que será una espléndida traducción. Oye, son varios, son casi toda la primera obra está traducida por Saúl Bellow. Yo sabía de un cuento, cuento que son muchos más. Bueno, ok. Estoy segura que es una espléndida traducción, pero leerlo en yiddish para mí fue una experiencia, dije, este es otro rollo, esta es otra cosa, ¿no? Ahora, tienes toda la razón, cada quien lee desde su cuerpo, desde su historia, desde su genealogía, desde su subjetividad, desde el momento que está cruzando, por supuesto, y podemos leer el mismo libro y entenderlo de manera distinta. Y lo mismo con la pintura. Podemos ver las dos el mismo cuadro, sí, y entenderlo distinto cada una. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahora, yo creo que un buen libro tiene la virtud mágica de que sientes que un hacha te pegó en la cabeza. Claro, porque tienes esa experiencia del ajá, dices tú. Esa experiencia del ajá es que te estás dando cuenta de algo. Claro, esto, y aunque no necesariamente te toque en tu biografía, ¿no? Uno puede leer una novela que no tiene mucho que ver contigo. Claro. Algo sucede que te pegó en la cabeza. Esos son los grandes libros para uno. Claro, y ese golpe en la cabeza, yo lo llamo de otra manera. Yo lo llamo como transformación de conciencia. Tu conciencia se transforma de alguna manera a través del libro. Claro, por supuesto, por supuesto. Y esa también creo que es la gran magia de la literatura, ¿no? Que te cambia. Claro. Que te transforma. Que te transforma. ¿No? Que te transforma, que te abre mundos, ¿no? Claro. Y que te pone en el lugar
de otros, ¿no? Te estás leyendo un cuento, una novela con personajes y te pones en el lugar de ellos, vives la vida que ellos están viviendo. En el mundo de ellos, te insertas en el mundo de ellos. Por supuesto, ¿no? Y eso es maravilloso, y eso lo ligo con el teatro, con lo que hacen los actores. Yo tenía una amiga que, bueno, estudió sociología, trabaja en sociología, pero ella es actriz. Y un día le hice una pregunta muy tonta, le dije, oye, tú cuando actúas, ¿cómo le haces para quitarte y ponerte el personaje? Entonces me dijo, no, es que no funciona así, no es que yo me lo quite y me lo ponga, yo al personaje le doy mi yo. Ah, mira tú. Claro, yo para interpretar un personaje, si el personaje está, vive una emoción, yo tengo que recurrir a qué emociones me tocan a mí que yo le puedo prestar al personaje. Mira Entonces, tú, ¿eh? Entonces no es un disfraz, un abrigo que yo me ponga y me saque. Al personaje yo le presto, eso fueron sus palabras, yo le presto mi yo. Y me pareció maravilloso, ¿no? Increíble lo hallo. Es muy lindo. Me dejas muda. Bueno, cuando ella me lo dijo, a mí me encantó, porque yo pensaba que el actor se pone y se quita el personaje. Me dijo, no, al personaje yo le presto mi yo. Y creo que también en literatura pasa eso, ¿no? El autor le presta su yo, sus muchos yos, y el lector le presta sus muchos yos también, y vives la vida de ellos desde tu propia vida. Por eso lo leemos también distinto, ¿no? Porque lo leemos desde la vida que yo le estoy prestando al personaje. Y te identificas con algunos, ¿no? Releí ahora La familia Moscat, bueno, no todo, hay 500 páginas, pero el personaje femenino, la protagonista femenina, lo vuelvo a leer, lo leí justamente para esta conversación y decía, por Dios, ¿cómo se parece a mí? ¿No? Cómo su historia es tan parecida a la mía, y eso que es un personaje a principios del siglo XX. Me decía, pero mira qué curioso, cómo su vida se parece a la mía, cómo lo que hizo este personaje en 1912 es algo tan parecido a lo que hice yo 50 años después. Y quizás cuando lo leí la primera vez no lo vi así, era muy joven, en fin, ¿no? Pero uno le presta también su yo a los personajes. Lo que hace que la literatura sea entonces una experiencia maravillosa, ¿no? Porque estás poniéndote tú allí, con lo que escribió otro que también puso de sí. Entonces un encuentro muy mágico, ¿no? Entre el autor y el lector. Ahora, también quiero contar algo de eso de que escuché ayer, porque estaban con todo esto del feminismo ahora y de todo el tema de la mujer, estaban analizando cómo trataba Bashevis Singer a la mujer, si la ponía a la par, no la ponía a la par, entonces era muy interesante, pero también hablaron de que así como él vivió hasta los 50 años de su hermano, él estaba a la sombra de su hermano, porque el que era famoso, el que era importante como editor y periodista era su hermano, que es el que lo trajo, y resulta que tenía una hermana que también era escritora. Y entonces ahí comentaron que se la invisibilizó bastante, no estuvo nunca, nunca la pusieron a la par como los tres a la par, sino que eran los dos, y que ella se fue, me parece, a vivir, no sé si a Rusia o Israel, pero que hay más de 40 grandes cartas entre la hermana y él, que la hermana parece que tenía algún problema mental que la ayudaba con la terapia, con la plata, pero hay más de 40 letras, cartas que no se han traducido, y también hay mucha obra de él que aún no se ha traducido. O sea, no conocemos toda la obra, ¿ya? Y eso yo no tenía idea.
¿Qué sabes tú de esa parte? Mira, encontré hace un tiempo atrás creo que era parte de una novela que se encontró de él, que se estaba, creo que, traduciendo. Yo no tenía idea de esa novela, que se llama Keila la Roja. No sé si la terminaron o no, la tengo por ahí. Y me sorprendió porque dije, bueno, yo he revisado, he leído lo más que he podido, lo más que he encontrado, y de esto no tenía idea. Parece que sí hay obra de él que todavía está inédita, no sé dónde esté, si esté concluida o no, la verdad que eso no lo sé, pero te digo, por lo menos de este libro, Keila la Roja, sí sé que parece que lo terminó y se estaba traduciendo. Ahora, en cuanto a la hermana, sí, parece que era escritora, tenía problemas mentales, no conozco su obra, no sé, pero dos cosas, ¿no? Mira que yo soy fan de Bashevis Singer, me encanta, lo admiro, lo leo, pero creo que el hermano, por lo menos lo que yo conozco del hermano, es grandioso. Es grandioso. Yo casi lo encontré mejor. Lo encontré fenomenal, la obra de él. Coincidiría contigo, los hermanos Ashkenaz, y te digo, yo lo leí de niña, tenía el recuerdo de ese libro maravilloso, la biblioteca de mi papá se perdió, pero hace poco tiempo atrás lo encontré traducido en una nueva traducción, lo compré, lo leí, incluso escribí sobre él, y me volvió a parecer una obra maestra, realmente a la altura de un premio Nobel. Es una obra absolutamente grandiosa. Y Bashevis Singer reconocía que su hermano era mejor escritor que él. Él lo reconocía, decía, el gran escritor es mi hermano. Él merecía el premio Nobel, pero bueno, murió mucho tiempo antes. Ahora, en cuanto a las figuras femeninas, ¿no? Claro, si Bashevis Singer te pinta el mundo judío, claro, la mujer tiene un papel bastante secundario, tradicional, te diría yo. Y sin embargo, tiene grandes personajes femeninos. Pienso, por ejemplo, en la familia Moscat, este personaje que te digo, que es Hadassah, una mujer que se va de su casa porque quiere estudiar, se fuga con el novio, claro, luego regresa y se casa con el marido tradicional, pero deja al marido y regresa con el novio, que es un judío secularizado. Bueno, es una mujer que rompió con todo ese mundo tradicional, rompió con la familia, rompió con el marido y se fue con el personaje protagonista a vivir la vida que ella quería vivir. Y la novela termina en un final trágico cuando ella se va, sufría problemas respiratorios y se va a los bosques de Ostbok. Y Ostbok es la palabra polaca para Auschwitz. Auschwitz estaba en Polonia. Entonces ella se va a los bosques de Ostbok y bueno, ya Hitler invade Polonia y uno puede imaginarse el fin que le espera a ella, ¿no? Y otro gran personaje que tiene, femenino, que tiene Bashevis Singer es Yentl. Y Barbara Streisand hizo esa película. Claro, donde ella, entonces eso también lo comentan, que él es bastante libre pensador porque por un lado pone a Yentl que se disfraza de hombre y después tiene otro personaje que es un hombre que deja a la mujer lo sigue y cuando lo encuentra conviviendo con otro hombre vestido de mujer. Entonces él en toda la parte de lo transexual y de todas estas corrientes, él era muy libre pensador y él además estaba siempre entre lo secular y todo lo que venía desde su infancia. Entonces hay siempre una lucha entre la tradición judía, las costumbres judías, la moral judía y todo lo que él vio a través de esta modernización y esta secularización. Y ahora hay otro punto muy interesante que hablaron, es que él nunca se refiere en su obra a los campos de concentración ni a la Shoah. Y le preguntan por qué, y él dice que la literatura que él quiere escribir es una literatura para olvidar.
y que la literatura, bueno, ese es yo también quedé así con la misma mirada tuya, porque tenemos a otros que sí hablan, y tenemos a Primo Levi, y tenemos a Lely Bessel, y todas las novelas ahora de la Shoah que hay, que ahora son los grandes bestsellers, son todas las obras de la Shoah, pero él dice que su literatura no quiere hablar del dolor, no quiere hablar del holocausto, sino que quiere usarla para que la gente olvide. ¿Ya? Es una pregunta, es algo que uno tiene, no sabe en realidad, pero eso es lo que él quería. Porque en Yiddish dice, no existe la palabra maldad, no existe la palabra odio, no existe la palabra guerra. O sea, por ahí se saca el pillo él. Pero mira, claro, no habla del holocausto, o sea, no te habla de campos de concentración, no, eso no. Pero tiene muchas novelas con personajes que sobrevivieron. Eso sí, pero eso es casi una nebulosa, pero no es el tema. Mira, pero esos personajes que sobrevivieron están cargando sobre sí el holocausto. Exacto, eso sí. Entonces te digo, no es que cuente alguna cosa del holocausto que pasó, como lo cuenta Primo Levi, por ejemplo, ¿no? Claro, no te cuenta eso, pero sí te lo cuenta con esos personajes que están perdidos en Argentina, que están perdidos en Nueva York, que no encuentran su lugar en el mundo, que andan cargando con ese trauma terrible. Entonces te lo muestra con esos personajes. Ahora, yo creo que toda la obra de Bashevis Singer es un ejercicio, no me gusta la palabra ejercicio, ¿no? Pero es una obra de memoria. ¿Cuál es la memoria que él quiere conservar? La del mundo judío que se perdió en el Holocausto. El mundo judío pre-Holocausto. Toda la obra gira sobre eso, el mundo de los Tatels, el mundo de Varsovia, ese mundo judío tradicional, luego atravesado por las corrientes seculares, todos los conflictos y los dilemas humanos de quienes estaban con una pata en el mundo judío, con la otra pata en el mundo moderno. Pero es una oda, realmente una oda con todo el amor del mundo a ese mundo que se perdió en el Holocausto. Y creo que por eso ha tenido también tanto éxito Bashevis Singer, ¿no? Porque trae a la memoria y pone en la escena ese mundo que se perdió y que ya no va a volver. Claro. Y cuando hay un revival del Yiddish, y cuando se vuelve a pensar, claro, el Holocausto con su dimensión trágica, pero también ese mundo judío tan vivo, tan efervescente, sí, pre-Holocausto, yo creo que Bashevis Singer es la oda y el canto y el amor a ese mundo judío. Toda la obra de Bashevis Singer es eso. Bueno, eso así como lo leo yo, ¿no? Ahora, yo te iba a preguntar, ¿cómo influyó, cómo enriqueció tu trabajo de sociología el estar tan metida en la literatura? ¿Cómo hiciste los bypass de un lado para otro? ¿Qué sucedió? Mira, para mí, o sea, la sociología me ha servido para mirar al mundo. O sea, siempre formulando problemas sociológicos, políticos, históricos. Esa es la mirada que yo tengo, es una mirada sociológica. ¿Qué me da la literatura? Comprender al mundo, comprender ese mundo frente al cual yo me hago preguntas. Digo, no es que la sociología no dé respuestas, y yo retomo muchas de las respuestas de la sociología, pero creo que me enriquece mucho más la literatura. Y siempre trabajo, digamos, a partir de problemas sociológicos, pero con la literatura, porque creo que la literatura te dice lo que la sociología no te dice, ¿no? O sea, la literatura tiene esa capacidad de registrar finalmente lo que pasa con los hombres y las mujeres en el mundo. Entonces la sociología, la literatura se mete en pensamientos, en subjetividades, se mete en los silencios,
te dice lo que las ciencias sociales no te dice, porque no lo pueden decir, por su propia estructura, por sus códigos, etcétera, ¿no? Entonces a mí la literatura me enriquece las preguntas que yo me hago sociológicamente. Yo no soy crítica literaria, yo no estudié literatura. Cuando estudié una maestría en literatura comparada, el curso de narratología y de análisis literario me reprobaron. Sí, y el argumento era, tenía una excelente maestra de narratología que dejó un ejercicio, ella quiere hacer unas preguntas, y yo hice preguntas sociológicas. Me dijo, pero tú no estás haciendo preguntas desde la crítica literaria, tú estás haciendo preguntas desde la sociología. Le dije, sí, que yo estoy formada en la sociología, y me reprobó. Lo cual no pasa nada, no importa, ¿no? Pero te digo que la literatura enriquece mis preguntas sociológicas. Yo no soy crítica literaria, yo no hago análisis literario. Y como profesora, porque tú eres profesora en la universidad en México, y mucho tiempo, ¿no? Muchos años, toda la vida. Y tú influyes a tus alumnos con la literatura para que puedan hacer esas reflexiones y esas preguntas desde otro punto de vista. Sí, por supuesto. Yo daba hace mucho tiempo un curso de historia del siglo XX. Entonces trabajaba con textos históricos, algunos, y trabajaba con literatura. Y cuando me encuentro con alumnos de esa época me dicen, ay, lo que más recordamos son los libros literarios. Los libros de historia se nos olvidó, pero nunca vamos a olvidar los textos literarios que leímos con usted. Claro, la literatura les toca mucho más, les mueve mucho más, ¿no? Por ejemplo, daba yo un curso sobre violencia en América Latina y todo el curso era pura literatura. Y creo que entendieron la violencia en América Latina a través de la literatura. A través de la literatura, a través de la literatura. Entonces, claro, y fíjate tú, es tan cierto lo que dices tú, porque esos libros que tú te enteras, esos que llaman hoy día libros históricos, novela histórica, en que tú vas conociendo lo que pasa en los países, cuando leíamos a León Uris, por ejemplo, toda la serie de León Uris, después teníamos a Michener, que también James Michener, que hacía una novela espectacular. Después tú tienes novelas de China, la Pearl Buck, donde cuenta toda la historia, ¿no es cierto? Y son cosas que te van quedando, y tú lees a los cuentos de Maupassant y sabes lo que pasa en Francia en esa época. Entonces, y eso no te olvidas. Tú te olvidas del argumento, pero no te olvidas de la parte histórica que aprendiste. Entonces, yo por lo menos de Bashevis Singer ya hay muchas cosas, como ya las leí, son libros que leí hace como 20 o 30 años atrás, que los tengo guardados, porque a todo esto yo fui regalando toda mi biblioteca, porque mis hijos no leen. Entonces, ¿para qué voy a tener, para que se me junte polvo si ellos no los quieren? Entonces los llevé al mercado del Círculo Israelita para que los lean. Entonces tengo toda la colección de Philip Roth, de Bolaño, de qué sé yo, todo lo que he ido leyendo se va para allá, ¿ya? Pero lo que no he regalado es toda la colección de Philip Roth, porque esa, o sea, de Bashevis Singer, porque esa me la voy a llevar al asilo para releerla cuando un día tenga ganas. Pero ese es un tesorito que no puedo desprenderme porque todavía hay preguntas que me quiero hacer al releerla, y mi mamá decía siempre que los buenos libros hay que releerlos. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, eso los tengo para releerlo. Pero esto que tú dices, que la historia y toda esta sociología la pasaste a través de la novela, me gustaría que David participara, porque nuestro David Epstein, que está aquí al lado, y que está como moderador, él es sociólogo también. Entonces, me gustaría su experiencia como sociólogo. ¿Qué es lo que quiere decirle a Gilda? Bueno, yo honestamente tengo pendiente leer a Bashevis Singer, y es algo que, bueno, es una deuda conmigo mismo, y en algún momento lo leeré, pero lo que sí creo que es muy interesante la reflexión de Gilda con respecto a la diferencia entre las preguntas de la sociología y las preguntas de
de la literatura que tiene que ver de alguna manera con la necesidad o la intención de la sociología de ser ciencia, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo creo que esa es la pata chueca que tiene de alguna manera o la sociología, porque cuán científico o cuán exacto puede ser el entender al ser humano, que de científico y exacto poco tiene. Entonces, nada, la verdad que esa es la reflexión que más me quedó dando vuelta de lo que estaba diciendo Hilda, que está muy lejos y muy encima de mí como académico, que simplemente estudié sociología, pero no ejercí nunca como sociólogo, como sí lo hizo Hilda. Así que no quiero, humildemente, no quiero darme un debate en el que no estoy a la altura, básicamente. Mira, yo Bueno, yo soy apenas una lectora nomás. Oye, yo no estoy a ni una altura tampoco. Yo soy una patúa eres con un una micrófono. lectora empedernida y una artista. Ah, bueno, pero una vieja patúa con un micrófono nomás, nunca más que eso. Estamos conversando como en torno a un café. Es una conversación nomás una conversación en torno a un café y punto, ¿no? Entre, como decimos en Chile, entre doña Juanita, que sería yo, y la Hilda, que es una tremenda profesional. Entonces, yo soy una lectora de domingo nomás, no más que eso. No, yo coincido con David, ¿no? O sea, ese cuento de que la sociología es ciencia, yo no me lo creo. Un poco, me da risa. Pero vea decir eso en una escuela de sociología con una impronta positivista, ya me han linchado, ¿no? Claro. Sí, me han linchado. ¿Cómo? La literatura, esas actividades diletantes, ¿no? Eso es un divertimento, no es serio. No, ya lo conozco el cuento, ¿no? Pero a veces me ha tocado cuando doy mis cursos de literatura, digamos, de un problema sociológico a través de la literatura, empiezo así. Bueno, esto voy a citar. No lo digo yo, voy a citar. Alguien dijo, yo he aprendido más de la historia de Francia leyendo a Balzac y a Émile Zola que leyendo libros de historiadores. ¿Quién lo dijo? Entonces pregunto, ni idea, no saben quién lo dijo. No, ¿quién? Federico Engels. Entonces, así quedan callados, ¿no? O sea, si Federico Engels lo dijo, quizás es cierto. Y es cierto que sí lo dijo, ¿no? Si yo aprendí más de la historia de Francia leyendo a Balzac y a Émile Zola que leyendo miles de libros de historia. Y yo creo que es así, ¿no? Súper interesante. ¿Cómo? Que digo, ¿no? Es una lectura súper interesante y, bueno, sobre todo viniendo de Engels, ¿no? Y de Marx punto, y esa intención de intentar otra vez, de descifrar exactamente algo que no puede ser exacto nunca. O matemáticamente. No somos muy lógicos los seres humanos. Por supuesto, les digo, bueno, acá en México, ¿no? La violencia en México, si todo eso es cierto, totalmente de acuerdo. Pero ustedes quieren entender lo que es la violencia en México, estructural, esencial, sí, léanse a Juan Rulfo, léanse los cuentos de Juan Rulfo, van a entender lo que es la violencia en esencia de México. Más que 25.000 libros de análisis sociológico, que pueden ser muy buenos, pero quieren entender la esencia de la violencia mexicana, lean a Juan Rulfo. Yo creo que esa es la magia de la literatura, ¿no? Quieres entender, y hay muchísimos estudios históricos sobre lo que fue la desintegración del mundo judío tradicional, lea Tabashevich Singer, ¿no? Ahí está. Ahí está, como el mundo del Stapel, con lo bueno y lo malo, porque tampoco lo idealiza, ¿no? O sea, no todos los judíos son buenos, sino que también hay judíos estafadores, y hay judíos pillos, y hay judíos malos, y hay judíos y eso lo muestra todo. Y el Bashevis Singer lo muestra todo. Lo muestra, claro, por eso te digo, no es el Stapel idealizado. Claro, no es como la película Stitzel, que son todos buenos. Son todos buenos, es una maqueta.
Esa película es una maqueta, son todos buenos los religiosos ahí de la película. No hay ni uno No, malo, no. hay uno un poquito malo, uno, El Nujem es un bandido. pero uno, más o menos. Pero es un bandido que uno lo quiere, que es un bandido entre bueno y malo, ¿te das cuenta? Pero en la generalidad son todos buenos, que no es el caso de Bashevis Singer. No, en Bashevis Singer hay de todo, hay unos personajes terribles, ¿no? Claro, ahora yo te quiero contar algo muy interesante. Me tocó una vez hacer una disertación sobre Saul Bellow y leí todo y escuché la cinta y todo. ¿Y por qué quiero hacer la analogía con Bashevis Singer, ya que él era el traductor y que de alguna manera lo debe haber influido? El Saul Bellow ponía a toda la familia en las novelas y contaba montones de infidencias de la familia. Cambiaba los nombres, pero toda la familia se enojó con él porque se vieron caricaturizados, se reconocieron y porque les tincaba que todos los demás también los estaban reconociendo, aunque le cambió los nombres. Entonces, esas pillerías que hizo Saul Bellow, de alguna manera, Bashevis Singer también las hizo. Porque algunos personajes, y él lo cuenta, algunos personajes que pone en su novela son personajes de su propia vida. Que están como dices tú, semi-biografía, semi-ficción, semi-verdad. Todo semi. Pero por eso ahí la relación entre Saul Bellow y Isaac Bashevis Singer es muy interesante. Entonces me acordé de que tuve que hacer ese estudio yo y qué sé yo, y que leí eso y me llamó la atención. En el caso de Bashevis Singer hay unos cuentos donde incluso pone a los personajes con su propio nombre. Ya. Sí, hay un cuento sobre una reunión, una tertulia literaria, creo que en Varsovia, y habla de un tal Seitlin. Y Seitlin era un personaje real, ¿no? Era un escritor judío de la época, amigo de él, y lo pone con su propio nombre. O te digo, este personaje femenino, Gina, ¿no? Que fue la primera mujer con la que él tuvo que ver, y luego la traslada a un personaje de la familia Muscat, con su propio nombre. Tiene además un libro, claro, lo que ahí recupera, y también con su propio nombre. El padre de él era rabino y tenía un Beit Din en el pueblito, en el Steitel de Don Veranero, claro, ¿no? Y él recupera las historias que él recordaba de los casos que le llegaban al padre, al Beit Din, ¿no? Y también están con los nombres originales, ¿no? Es un libro maravilloso, porque uno ve ahí como la gente común y corriente que tiene problemas, como uno, y que va con el rabino para que le solucione el problema, ¿no? Entonces es literatura a ras de tierra, o sea, te está hablando de las cosas más comunes del mundo. Claro, y de la naturaleza humana. ¿no? Porque la gallina no está segura de que sea una gallina pura, entonces, ¿qué hace con la gallina? Uno de los cuentos que recuerdo es este, ¿no? Llega una mujer que tiene que matar la gallina para Shabbat, pero no sé por qué no está segura si la gallina la puede matar o no. Son los problemas que comunes y corrientes. Por eso también el Yiddish, ¿no? Él era maestro de hebreo, conocía muy bien el hebreo, pero él escoge el Yiddish porque dice es el idioma de la gente humilde, de la gente olvidada, de la gente anónima, de esta gente que cada día es una desventura para ellos, porque al mismo tiempo se ríe de esa desventura. Es el idioma, como decías tú, donde no hay una palabra para guerra, para Estado, para odio. Es el idioma de la gente desventurada, de los excluidos, de los excluidos. No es ni el idioma santo del hebreo, no es ni alemán, el idioma culto, los polacos, es ese idioma de la gente común y corriente, ¿no? El idioma de la calle. Por eso él escribe. Y él en el último tiempo estaba tan preocupado del idioma, que él, como había estado trabajando de periodista, de corresponsal, de escritor
de que escribía novelas por entrega semanalmente, y como él fue perfeccionando su inglés, que él era el editor de sus propias novelas, él buscaba la palabra exacta, la traducción exacta, que tuviera que ver con aquello que él quería decir, porque una pequeña diferencia en esa palabra y en esa coma le cambiaba todo el significado al texto. Totalmente. Entonces él estaba sumamente preocupado de eso. Era muy perfeccionista y muy fanático de la edición, de la traducción y de la edición. El yiddish es un idioma muy difícil de traducir. Yo una vez traduje un libro en yiddish que me costó muchísimo trabajo, porque ¿cómo traduces ese humor escondido? En la frase. Claro, ¿cómo lo traduces? Si lo traduces literal, se pierde. Entonces, ¿cómo traduces? Claro, porque eso ahí es lo que habla, que para poder traducir tenías que venir de Ucrania, saber de Ucrania, saber de Polonia, saber qué pasaba con esto, porque es como todo parte de la historia, o sea, el idioma tiene que ver con la historia, y es por eso también que hay un problema con el hebreo, que una persona que estudió, por ejemplo, mi cuñada, que me debe estar escuchando, que no pudo ejercer en Israel periodismo, porque estudió en Chile, porque el idioma tiene mucho que ver con la Biblia, con el Talmud, con muchas cosas. Entonces, cuando ponen un dicho, ese dicho hace referencia a la Torá, algo que dijo Abraham, que es una pura palabra, pero el lector completa. Claro, además cada idioma es una visión de mundo. Claro. Una visión de mundo. Esa es la palabra. Exactamente, es una visión de mundo. Es una visión de mundo, ¿no? ¿Por qué el inglés es tan como concentrado, ¿no? Y el español es mucho más, ¿no? Son visiones de mundo distintas. Entonces, el yiddish es una visión de mundo, es un mundo. Y el humor en el yiddish es una cosa muy marcada. Muy marcada. Y yo te digo, los 3 o 4 videos que vi que son cortitos donde él habla, siempre hay un toque de humor. O sea, en la respuesta de él, hay siempre un toque de humor. Le dice, él contaba también en Noruega, que le preguntan, ¿y está feliz usted? ¿Y está muy sorprendido de ser premio Nobel? Entonces él dice que él contesta, pero como todos los periodistas le hacen exactamente la misma pregunta, él terminó respondiéndole, ¿y cuánto rato puedo estar sorprendido? 1 hora. ¿Y cuánto tiempo puedo estar feliz después de esto? 1 hora. ¿Pero por qué todos me preguntan eso? Entonces, las contestaciones que él hace, riéndose un poco, y todas las contestaciones de él son con eso. Le dicen a usted, ¿qué le parece a usted Tolstoy, que tenía toda la parte moral, corrompía y tenía esto y lo otro y lo no sé qué? Le preguntan. Y él contesta, bueno, capaz que el Tolstoy haya tenido la razón. O sea, en vez de darle la razón a los otros, dice, bueno, es posible que Tolstoy haya tenido la razón, ¿entendí? Los deja dudando de esta pregunta que ellos esperaban una respuesta tipo, una respuesta que ellos sabían que esa iba a ser la respuesta, y el tipo se las da vuelta para el otro lado y se ríe de ellos en la cara. Entonces hay todo ese sentido del humor de Bashevis Singer muy especial, y eso es lo mejor que tiene. Y hay una faceta de Bashevis Singer que no hemos tocado. Él era traductor también. Él tradujo a Thomas Mann del alemán al yiddish. Ah, no tenía idea. Tradujo Los Buddenbrook, esa enorme saga familiar que Thomas Mann escribió muy joven. Él la tradujo al yiddish y creo que tradujo también otras cosas de otros idiomas. Creo que del alemán, no sé si manejaba, o sea, hablaba muy bien polaco, pero no sé si tanto, pero del alemán sí tradujo a Thomas Mann al yiddish. Mira, también es otra faceta de él, ¿no? De la de traductor de otros idiomas al yiddish. Bueno, Gisela,
creo nosotros vamos a tener que ir terminando por la hora. Yo te voy a agradecer nuevamente por esta conversación tan enriquecedora. Me abriste mucho mundo, me dio ganas de seguir conversando contigo y les voy a contar a nuestros oyentes del Estadio Israelita, que este es el comienzo de estos encuentros literarios que vamos a ir haciendo a la medida de nosotros mismos, en esta creación que vamos a ir haciendo entre todos, en esta manera de que vamos a ir acercando la literatura al Estadio Israelita como una manera de conocernos más, de hacer una vida social y una vida de reflexión a través de la literatura. Y les cuento que Gilda se propuso ser parte de nosotros. Lo tendremos que hacer por Zoom algunas veces, otras veces lo haremos presencial, pero contamos con todo el apoyo y la participación de Gilda, que es un regalo que nos va a hacer a todos por todos los conocimientos que ella tiene y toda esta mirada sociológica que nos va a nutrir. Así que yo como Eva Holz, yo como parte del Estadio Israelita, dentro del voluntariado del Estadio Israelita, te agradezco mucho, agradezco a David por el apoyo y te dejo para que tú te despidas de nuestro auditorio, al que esta vez le dimos un tema muy específico, que era la literatura, específicamente de Bashevis Singer, desde la mirada de la sociología también. Así que te dejo la palabra para que te despidas. Perdón, una cosita nada más. Como acá hablamos de literatura y como bien dijiste tú, Eva, hay generaciones que ya el papel no lo conocen. Yo dejo una pregunta abierta para saber qué opinan dos grandes lectoras, como son ustedes, sobre los audiolibros y sobre las, de alguna manera, series, como de alguna manera una literatura más postmoderna, si se la puede llamar así. Quisiera saber cómo lo ven, porque las generaciones más jóvenes, no digo que no haya, hay gente que es muy lectora, pero creo que muchos se han alejado del papel. Así es. Por lo menos como hobby. Así es. Sí, no, creo que tienes toda la razón. A mí el audiolibro creo que es un gran avance. A mí en lo personal como que no me gusta mucho, a mí me gusta leer como directamente. Me he acostumbrado a leer en computadora, en Kindle, no me gusta, pero bueno, a veces parece como inevitable. Yo no sé cuánto de literatura judía esté, digamos, disponible en línea, supongo que mucho, y bueno, finalmente se trata de leer, ¿no? Si los dispositivos ayudan a que la gente lea, adelante, ¿no? Yo estoy formada como en la cultura del libro, que necesito tener el libro físico y subrayarlo, pero bueno, también puedo leer en Kindle. La cosa es que la gente lea y se interese. Y yo te quiero agradecer a ti, Eva, la invitación. Para mí ha sido un enorme gusto, a David por recibirnos en esta conversación y en el Estadio Israelita. Y en lo personal, para mí es un enorme gusto estar de vuelta en el Estadio Israelita, al que yo asistí, era habitué durante toda mi vida, hasta que me vine a México, y en lo que yo pueda colaborar en este esfuerzo, en esta iniciativa de hacer talleres literarios, discutir tertulias literarias sobre temas literarios, literatura creativa, lo que ustedes quieran hacer, por favor cuenten conmigo, que yo con el mayor de los gustos participo con ustedes, con muchísimo, muchísimo placer. Gracias a los dos, a quienes nos han seguido. Y bueno, qué buena iniciativa y qué espléndido que el Estadio esté haciendo estas cosas en este momento. Y gracias a Eva, en especial, como poder impulsar y echar a andar toda esta iniciativa. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias y gracias David, y gracias otra vez. Gracias David, gracias Eva, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.